Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de farmacología. Hemos estado revisando recientemente lo que son los fármacos antihipertensivos, fármacos utilizados en el control y manejo de la hipertensión arterial de causas variopintas. Hemos revisado hasta el momento lo que son los diuréticos, ¿sí?, que van a controlar la presión arterial a partir del control del volumen sanguíneo. Vimos ya los IECAS, acrónimo para referirnos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2, ¿sí?, que van a regular, pues obviamente, bloqueando la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 y evitando así pues sus efectos, ¿verdad? Luego tenemos los ARA2, que también ya revisamos, que son los antagonistas de la recaptura de angiotensina 2 o antagonistas de los receptores de angiotensina 2 que van a bloquear directamente la acción de la angiotensina 2. Ahora toca revisar otro grupo diferente de antihipertensores que van a ser los bloqueadores de los canales de calcio. Como les he mencionado en clases anteriores, son grupos que pueden guiarse un poquito por la fonética, por cómo se oyen. En los diuréticos, no, los diuréticos tienen sus propios nombres, pero por ejemplo, los IECAS son los priles: captopril, lisinopril, enalapril, ¿sí?, los que terminan en pril. Y por otro lado, en el caso de los ARAS, son los sartanes, los sartán, valsartán, telmisartán, ¿sí? En el caso de los bloqueadores de los canales de calcio, pues son los pinos, ¿sí?, nifedipino, nimodipino, amlodipino, ¿sí? Entonces, hasta el momento, nuestros tres grupos pueden más o menos guiarse por la fonética, o sea, cómo se escucha el nombre del fármaco. Ahora, hay que hablar un tanto de para qué sirve el calcio en general, porque pueden estar en la creencia de que el calcio pues es esa sustancia que forma los huesos y ya, pero tiene muchas funciones. Por el momento, pues sí, tienen razón, el calcio tiene mucho que ver con la dureza de los huesos, de ahí el proceso llamado calcificación, ¿sí? Pero a nivel muscular tiene otra función, ¿sí? Pues resulta que el músculo liso y el músculo estriado y el músculo cardíaco, todos van a tener cierta interacción con el calcio. Su nivel contráctil o el estado contráctil de estos músculos va a depender del calcio. Entonces vamos a concentrarnos en lo que es el músculo liso vascular. Recuerden que los vasos sanguíneos tienen varias capas. Una interna, que es el endotelio, tiene una capa muscular, tienen una capa adventicia, tienen una capa íntima, tienen varias capas. Pero nos vamos a centrar principalmente en las células musculares. Es músculo liso. Como es músculo liso, es porque microscópicamente, si lo vemos en el microscopio, no se ve como con estrías o con rayitas, se ve completamente parejo. Sus células son ahusadas, quiere decir que tienen forma como de aguja. Y como todo el músculo liso, es completamente involuntario. No tenemos nosotros ningún control consciente sobre sus contracciones. Pero, pues se pensarán, y luego que tiene que ver ese músculo liso con los vasos sanguíneos. El músculo liso en los vasos sanguíneos, principalmente en las arterias, arteriolas y capilares arteriales, que son los vasos que tienen más músculo liso, porque pues las venas no tienen tanto, o a veces no tienen, ¿sí?, es porque van a regular a través del tamaño de la luz, o sea, del tamaño del espacio que hay dentro de cada vaso sanguíneo, la presión arterial. Es algo tan sencillo como una manguera de jardín. Si ustedes le tapan el agujero de salida a la manguera, pues, y dejan una pequeña porción abierta, claro, va a salir el agua a mayor presión, dándonos la impresión de que sale más rápido. Esa impresión es cierta, si se mueve un poco más rápido el flujo de agua. En el caso de los vasos sanguíneos, si están un poquito más cerrados de lo normal, pues la sangre se mueve más rápido, se mueve a mayor presión. En situaciones normales, reguladas, pues no hay ningún problema, pero en el paciente hipertenso, ahí sí va a haber un problema. Entonces ahí estamos buscando disminuir la presión. ¿Y quién disminuye la luz del vaso sanguíneo? Pues el músculo liso. Si el músculo liso está contraído,
la luz está disminuida, la presión está aumentada. ¿De quién depende la fuerza de contracción de ese músculo liso? De las concentraciones de calcio, principalmente. Entre más calcio tenga en el citoplasma una célula de músculo liso, más se va a lograr contraer y por más tiempo. Va a ser una contracción más sostenida. Entonces, entre más calcio ingrese a las células de músculo, más contracción va a haber. ¿Sí? Esto se va a dar a través de un cotransportador, que es la calmodulina, que va a ayudarnos a facilitar la entrada a las células de músculo liso. ¿A través de qué? De unos canales que se llaman canales de calcio. Son muy específicos los canales de calcio. Entonces, ya con esta breve explicación, pues se dan una idea de cuál es el mecanismo de acción de un bloqueador de un canal de calcio. Pues lo que hace es bloquear los canales para que no pueda meter mucho calcio a las células de músculo liso. Y si no entra mucho músculo, no se va a contraer con gran fuerza, entonces se va a dilatar. Va a estar abierto y va a permitir que fluya la sangre más despacio. ¿Sí? Entonces, como lo acabo de mencionar, los bloqueadores de los canales de calcio o bloqueantes cálcicos pues van a disminuir la entrada de calcio al músculo liso, principalmente de las arterias, pero no solamente de las arterias. Pueden bloquear otros tipos de músculo liso. Por ejemplo, hay registrados usos de los bloqueadores de canales de calcio en personas con cálculos renales. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el uretero, ese conducto que comunica el riñón hacia el exterior, hacia la vejiga, pues es músculo liso, y como es músculo liso, resulta que también reacciona al calcio. Entonces, si evitamos que entre el calcio, se va a dilatar. Así de simple. ¿Sí? Entonces, si no entra calcio el músculo, no tiene fuerza para contraerse, entonces se dilata. ¿Sí? Entonces va a bloquear estos canales, específicamente los canales lentos, dependientes de voltaje. Quiere decir que son de un tipo de transporte activo que requiere ciertas cargas eléctricas para abrirse. ¿Sí? Entonces, podríamos estar bloqueando la entrada, o también resulta que si dejamos que dentro de la célula se llene de mucho calcio y se bloqueen los canales para sacarlo, se va a provocar una dilatación también. El asunto aquí es de que que ya no se estén manejando niveles dinámicos de calcio, ¿sí? Que no esté entrando y saliendo libremente el calcio. Podemos saturar el interior del citoplasma con calcio y eso va a provocar la vasodilatación, o podemos evitar que el calcio entre de primera instancia, lo cual pues va a provocar el efecto que estamos buscando. Ahora, la acción característica de esos medicamentos es la disminución de la presión arterial, ¿sí? Puede provocar relajación de otras cosas, de otros músculos, como mencioné en el caso del uretero. ¿Sí? Y pues si éramos más específicos, pues la hipotensión se va a generar a través de que disminuyen las resistencias periféricas. Vasodilatamos las arteriolas, que como ya dije otras veces, se conocen también como vasos de resistencia, ¿sí? Ya que son las que principalmente van a poner la resistencia a la hora de que el corazón lata para sacar. ¿Por qué? Porque son los vasos de menor calibre. Son los vasos más chiquitos, entonces son por los que se va a batallar más para que haya un flujo sanguíneo adecuado. ¿Sí? Los vasos, por otro lado, las vénulas, ¿sí? Que sería el equivalente en vena a una arteriola, se les llama vasos de capacitancia, porque son vasos capaces de dilatarse en gran cantidad. Entonces pueden almacenar grandes cantidades de sangre. Almacenar entre comillas, porque recuerden que la sangre está moviendo constantemente. ¿Sí? Ahora, todos los antagonistas que vamos a revisar, todos van a producir relajación arteriolar con su vasodilatación y van a provocar un incremento del flujo sanguíneo incluso a nivel de las coronarias, porque no son selectivos de nada más un tipo de arteria, sino que todo el músculo liso arterial lo van a relajar. Como en todos los grupos farmacológicos que hemos visto, existe un medicamento prototípico, el ejemplo, el estándar, que en este caso va a ser el nifedipino. Aquí no se confundan, no le presten importancia. Hay autores que lo manejan como la nifedipina o el nifedipino. No nos vamos a meter en cuestiones de género de una pastilla. ¿Sí? Es nifedipino, así déjenlo. Nifedipino, nicardipino, amlodipino, así. ¿Sí? Va a ser el más dilatador de todos, el que tiene la mayor potencia y es el que más utilizamos de forma común y corriente. ¿Sí?
El asunto, lo interesante del nifedipino es de que, aparte de que es muy potente, tiene una pseudo selectividad con los vasos del corazón. Tiene pocos efectos a nivel del corazón. Esto es importante porque les dije que todo el músculo liso, ¿verdad? Afecta también el músculo cardíaco, que tampoco es un músculo voluntario. ¿Y qué tendrá que ver esto con nosotros o con el uso? Porque ahí vienen una de sus principales contraindicaciones, si no es que la más importante. No se lo vamos a dar ningún bloqueador de los canales de calcio, ninguno, a pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque ese paciente con insuficiencia cardíaca ya está teniendo problemas para que el corazón tenga la fuerza suficiente para sacar la sangre que tiene. Y si nosotros le metemos un bloqueador a los canales de calcio, vamos a provocar que tenga menos fuerza. Entonces podemos agravar una insuficiencia cardíaca con el uso de los bloqueadores de los canales de calcio. Entonces lo que van a hacer específicamente es bloquear el flujo transmembrana, o sea, que no van a atravesar las membranas celulares ni de entrada ni de salida de los iones de calcio. Estos se van a encontrar en todo el músculo liso vascular, arterias y venas, aunque es de mayor cantidad en arterias que en venas, y también en algunos músculos lisos no vasculares, como es los bronquios, el tracto gastrointestinal, el útero y el tracto urinario. De ahí, por ejemplo, que les mencioné ese uso alterno de utilizarlo como tratamiento para los cálculos renales. Entonces podría ser también broncodilatador en cierto sentido y hasta servirnos como antiespasmódico. Pero obviamente su efecto más potente será antihipertensor. Entonces, si lo usamos por estos efectos, pues no es el medicamento indicado, ¿sí? O sea, hay que utilizarlo para lo que es, ¿sí? O sea, es como los medicamentos son como herramientas. Hay muchas herramientas que podemos usar de otras formas y que a lo mejor nos resultan eficaces. Por ejemplo, podrías usar el mango de una pala como si fuera un martillo. A lo mejor clavas un clavo, pero no va a ser efectivo igual que un martillo. Ese es el caso del nifedipino. Tiene efectos en otros niveles que podrían sernos útiles, pero no se comparan en eficacia a los fármacos que están diseñados para ello. Por ejemplo, no es más eficaz el nifedipino que utilizar el salbutamol para broncodilatar. Claro que no, ni se compara, ¿sí? Entonces, los bloqueadores de los canales de calcio, a pesar de los efectos que tiene, se van a utilizar para bajar la presión arterial, nada más. Entonces, mira, por ejemplo, aquí está el mismo autor menciona el nifedipino o la nifedipina, ¿sí? Entonces, pueden usarlo intercambiable si quieren, pero refiéranse a como nifedipino el fármaco. El nifedipino y el nicardipino son antagonistas de los canales de calcio o antagonistas del calcio, ¿sí? Pero van a funcionar, son los más comunes, son el estándar, los más típicos, los que más vamos a encontrar, ¿sí? Y en México pues son bastante utilizados, ¿sí? Hasta el momento pues son bastante seguros, aunque a pesar de ello no tienen la aprobación de la FDA en lo que es Estados Unidos. Ahora tienen una muy buena absorción, empezando por el nifedipino a nivel oral, ¿sí? Casi por completo, casi el 90%. O sea, de cada pastilla que utilizamos se pierde un 10% nada más del medicamento. Se metabolizan por el hígado como la mayoría de los medicamentos que hemos visto hasta el momento y se va a excretar como metabolitos inactivados a través del riñón y la orina, ¿sí? La mayoría, hasta un 75-80% o incluso 95%, se elimina por vía renal. El resto se puede eliminar a través de la bilis y las heces. Tiene una vida media y de eliminación entre 1.7 y 3.4 horas. En algunos casos se puede utilizar el nifedipino en la presentación líquida como sublingual para bajar la presión rápidamente. Este procedimiento en México al menos está proscrito, o sea, quiere decir que no se utiliza o está prohibido, porque como la vía sublingual se absorbe muy rápidamente, es prácticamente como poner un intravenoso, podemos hipotensar al paciente y provocar un síncope, un shock, una complicación. Contraindicaciones del nifedipino específicamente: enfermedad hepática, porque
tiene metabolismo hepático. Entonces, si el hígado no lo puede eliminar, no lo vamos a eliminar. Eso va a incrementar su vida media y nos va a provocar problemas. Pacientes que ya están hipotensos, si les estoy diciendo que el medicamento se usa para la hipertensión, pues no lo vamos a usar nunca en un hipotenso, no habría una razón para utilizarlo. ¿Sí? En insuficiencia renal, porque se excreta la mayor parte por el riñón. En insuficiencia cardíaca congestiva, por las razones que ya les dije, porque agrava la insuficiencia cardíaca. En estenosis aórtica, porque no vamos a lograr. En una estenosis aórtica, la aorta tiene menor diámetro, entonces ese paciente va a generarnos una hipertensión por la estenosis. Entonces no importa que le metamos, no va a disminuir la presión arterial. Y en pacientes con defectos de la conducción cardíaca. Importante, no se utiliza en combinación con el sulfato de magnesio, es una de las interacciones medicamentosas que tiene, porque puede producir hipocalcemia, ¿sí? O sea, disminución de los niveles séricos de calcio, va a provocar también bloqueo neuromuscular, o sea, puede haber parálisis, hipotensiones severas y toxicidad del tejido cardíaco. Inclusive si se utilizan embarazadas, puede provocar la muerte materna. Ya que hablamos de las embarazadas, en embarazadas es de evidencia clase C. Esto pues lo pueden buscar en internet. Los fármacos tienen niveles de evidencia. Clase C en el embarazo quiere decir que no se puede utilizar a menos que el beneficio de utilizarlo sea mayor que el riesgo de su utilización, ¿sí? Se utilizan con precaución o no se utiliza de por sí. Vamos a ver más adelante antihipertensivos específicos para embarazadas, ¿sí? Por lo pronto terminaremos hasta aquí. Continuaremos viendo más de los bloqueadores de canales de calcio. Terminaremos y veremos ahora otro tipo de medicamentos antihipertensores ya para terminar con este bloque.